Yo quiero que usted abra su Biblia a 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al versículo 5. Vamos a leer primeramente en la versión Reina Valera 60 este pasaje, y yo traigo una Biblia acá que es una paráfrasis, y en ella pues se nos explica de una forma más sencilla el texto original. Dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Son las recomendaciones que el apóstol Pablo le da a Timoteo, a su hijo espiritual, de lo que estaba pasando en aquella época. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Ahora quiero que usted escuche lo que dice esta paráfrasis de la Biblia en el mismo texto, el versículo 1 al versículo 5. Y eso es una comprensión más fácil la que nosotros podemos hacer de este texto. Dice: también debes saber, Timoteo, que en los últimos tiempos va a ser muy difícil ser cristiano. La gente solo amará el dinero y a sí mismo. Serán orgullosos, jactanciosos, blasfemos, desobedientes a los padres e impíos. Tan duros de corazón serán que jamás se venderán a los demás. Serán mentirosos, chismosos, inmorales, duros, crueles, y se burlarán de los que intenten hacer el bien. Traicionarán a sus mejores amigos, serán iracundos, orgullosos, y preferirán divertirse antes que adorar a Dios. Irán a la iglesia, sí, pero en el fondo no creerán lo que oyen. Hoy fui muy retado yo estos días a poder compartir este mensaje de la palabra, y este mensaje se titula Yo puedo ser santo. Entonces fui retado realmente de una forma tremenda, porque es más fácil escuchar o dar uno otro tipo de mensajes, y no un mensaje retador para que podamos nosotros buscar con todo el corazón a Dios y podamos ser fieles a su palabra. Así que siento muy fuerte el compromiso del Señor en mi corazón, donde quiero compartir este pensamiento, porque la Biblia dice que estamos viviendo en tiempos peligrosos, tiempos difíciles, donde la gente hará todo lo que leímos. Y dice, lo que me llama la atención, muchos irán a la iglesia, dice, pero no harán lo que ahí escuchan. Y eso es realmente de ponernos nosotros a pensar, porque a veces el pecado pues está reinando afuera en el mundo. Usted se imagina cómo está la situación del pecado, reinando por todos lados, como usted no se imagina. Pero lo más peligroso y lo más difícil es el pecado de adentro de la iglesia, y es el que más daño le ha hecho al cuerpo de Cristo. Así que hoy yo quiero en nombre del Señor compartir este pensamiento de la palabra. La palabra santificar quiere decir separados, así de sencillo. Si yo soy santo, soy una persona separada, una persona que ha sido puesta aparte. En la Biblia, la santificación generalmente tiene que ver
con un acto soberano de Dios por el cual Él pone aparte a una persona, a un lugar o una cosa para cumplir sus propósitos. Si usted quiere una definición de santidad o santificación, es un acto soberano de Dios por el cual Él pone aparte a una persona, a un lugar o a una cosa para cumplir Él sus propósitos. En el libro de Éxodo lo podemos ver nosotros muy claramente en el capítulo 29, versículo 43 al 45, donde Dios, el Dios Todopoderoso, apartó a ciertas personas, apartó unos lugares y apartó algunas cosas para su uso exclusivo, para cumplir Él sus propósitos, por los cuales Él puso aparte a estas personas. Dice la palabra, ahí me reuniré, dice Éxodo 29, 43 al 45. Ahí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Vea qué ha hecho el Señor. Ha puesto aparte, ha apartado un lugar específico para que sea un centro de adoración, y las cosas que están ahí adentro pues han sido santificadas, es decir, separadas para un uso exclusivo de adoración para Él. Pero también ha apartado, dice, a personas, a los sacerdotes, para que ellos puedan ministrar al Señor y puedan ministrar también al pueblo allí en ese lugar que el Señor había ya separado totalmente. Entonces acá vemos nosotros ese acto de santificar cuando el Señor aparta este lugar que era el tabernáculo, aparta las cosas que servían allí en el tabernáculo y aparta a los sacerdotes, los hijos de Aarón, para que él le puedan ministrar para cumplir el Señor sus propósitos. Ahora, cuando yo veo esto, hay una situación que me llamó mucho la atención. Fíjese que el lugar, el tabernáculo y las cosas que estaban ahí no podían pecar. No podían pecar. El tabernáculo no podía pecar. El altar del incienso, el arca del pacto, no podían pecar. Los que sí podían pecar eran los sacerdotes. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y eso es muy importante que nosotros podamos tomar en cuenta, que nosotros somos seres que le fallamos al Señor constantemente, y por eso la Biblia siempre nos habla varias veces de que debemos de vivir nosotros vidas separadas para el Señor, vidas consagradas para el Señor, que cada día nosotros nos podamos parecer más al Señor Jesucristo, que es el modelo perfecto que nosotros debemos de seguir en nuestra vida. Así que en cuanto a los lugares y las cosas, ya dije que el Señor santificó, que el Señor apartó, no había problema para pecar. Los que sí tenían problemas para pecar eran los sacerdotes, las personas. La base de la santificación es que la persona o cosa que ha sido puesta aparte, ha sido separada para tener una posición y una relación. Dios dijo, yo voy a apartar a los sacerdotes, a la tribu de Leví, para que ellos estén en este lugar. Ahí está la posición, para que ellos me puedan servir. No sé si usted está conmigo, amén. Me puedan servir, esa es una posición. Pero también, ¿para qué? Para que yo pueda tener una buena relación con ellos y les pueda dar instrucciones para que ellos puedan obedecer a mis decretos, a mis estatutos, a mi palabra. Entonces, tiene que ver con una posición y tiene que ver con una relación. Usted sabe esto, muchos lo saben, que en la vida cristiana hay
La santificación tiene tres aspectos. La santificación posicional, y es aquel acto soberano de Dios que cuando nosotros conocimos el Evangelio y conocimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, Él inmediatamente nos puso aparte, nos separó del mundo, nos separó de aquella vida que nosotros llevábamos y nos puso en un lugar aparte, separado, para que seamos de uso exclusivo del Señor. Por eso Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Verdad que lo podemos decir? Ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque he sido separado para un uso exclusivo del Señor. Nosotros solamente somos instrumentos para que el Señor pueda cumplir sus propósitos en nuestra vida. Entonces la santificación posicional es esa, que yo ahora tengo una posición de ser hijo de Dios, de pertenecer al pueblo santo del Señor, de ser una nación santa, un real sacerdocio, ese pueblo escogido por el Señor. El Señor me sacó del mundo y ahora esa es mi posición. Antes yo tenía una posición que estaba muerto en mis delitos y pecados, estaba separado de la ciudadanía del Señor, estaba viviendo conforme a mis propios deseos, pero ahora yo estoy separado del mundo. El Señor me sacó del mundo y me puso en un lugar privilegiado donde ahora el Señor a mí me llama santo, a usted también le llama santo el Señor. Su vida es para el Señor. El Señor quiere que su vida sea de uso exclusivo para Él, para que Él pueda cumplir sus propósitos. Por eso la Biblia dice que a nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, nos ha dado el ministerio de la reconciliación, para que lo que nosotros recibimos podamos darle a los demás. Así que le damos gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque tenemos una posición diferente. Ya no somos los del mundo, ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora tenemos una nueva posición. Por eso la Biblia le llama la santificación posicional, porque desde el momento en que obedecimos el Evangelio, ahora nosotros pertenecemos al reino de los cielos para un uso exclusivo para el Señor. Ya usted ya no vive para sí, usted debe de vivir y yo debo de vivir para el Señor. Amén. Hebreos, qué interesante esto, que ahora dice Efesios, creo que es capítulo 2, que ahora dice: antes que teníamos una posición en que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa era una posición que teníamos, pero ahora nosotros tenemos una posición diferente, donde dice la Biblia que estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Qué privilegio más glorioso que nosotros tenemos. Eso merece que le demos gloria y honra al Señor, porque Él nos hizo sentar en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Cuando antes no valíamos nada, ahora valemos mucho. Cuando antes estábamos perdidos, ahora somos salvos. Cuando antes éramos hijos de las tinieblas, esa era nuestra posición. Ahora tenemos una posición que somos hijos de la luz, que nuestro Padre Celestial se llama Dios, que es santo, 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 santo. Amén. Hebreos 10:10 dice: y esa es la voluntad. Dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Vea por qué somos santificados: mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecho una vez y para siempre. La Nueva Traducción Viviente dice: pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. Ahora usted ya sabe que esa es la santificación posicional, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor
y ahora ya el Señor cumplió su propósito soberano para apartarnos para su reino eterno. Por eso la Biblia dice que Jesús amó a sus discípulos y los amó hasta el fin. Ahora quiero hacer un poquito de énfasis en la santificación progresiva, que es ahí donde nosotros tenemos problemas. Nosotros no tenemos problemas con la santificación posicional porque es un acto soberano de Dios que cuando yo conocí a Él me apartó, me separó del mundo para ser parte de su pueblo. Donde tenemos problemas y batallamos todos los días es con nuestra santificación progresiva. Es la que se va desarrollando, hermanos, poco a poco en la vida del cristiano. Y ese es el deseo de Dios y la voluntad de Dios, que cada día usted y yo nos parezcamos más a Cristo Jesús. Y hay 4 provisiones divinas, al menos esas encontré yo, pueden haber más. 4 posiciones divinas, hermanos, provisiones, divinas para la prevención del pecado en el cristiano. Nosotros todos los días batallamos con el pecado. Hay una lucha entre nuestra nueva naturaleza y la vieja naturaleza, de hacer las cosas que antiguamente estábamos haciendo. La primera es la palabra de Dios y sus claras instrucciones. Salmos capítulo 119, versículo 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos, dice, para no pecar contra ti. Aquí está la clave, mis hermanos, para que nosotros podamos llevar una vida santificada, una vida apartada. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos, dice el salmista, para no pecar contra ti. Mi amado hermano, entre más conocemos nosotros la palabra de Dios, entre más sabemos de la Escritura, más responsabilidad tenemos de vivir una vida santa delante de Dios. Entre más usted escucha la palabra, entre más usted lee la palabra, entre más usted estudia la palabra, más alto es ese compromiso que usted tiene delante de Dios de practicar la vida santa delante del Señor. Número 2, la oración. La oración es aquella comunicación que nosotros podemos tener con nuestro Padre Celestial todos los días, donde podemos rendirle al Señor nuestro corazón, nuestra vida, nuestro todo, porque solamente Él nos conoce tan bien que ahí le podemos nosotros confesar nuestras debilidades y pedirle ayuda, pedir el socorro de lo alto para poder vivir vidas apartadas para el Señor. Número 3, el ministerio, esto me gusta mucho, el ministerio de intercesión de Cristo desde el cielo. Hebreos 7:25 dice: por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Si nosotros hemos pecado, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, qué glorioso es saber que nosotros tenemos un abogado que siempre está intercediendo por cada uno de sus hijos. Está pidiéndole al Padre que nos guarde, que nos libre del pecado, que nos guarde del peligro. Ese es el deseo, el corazón de Jesús, de interceder por nosotros. Número 4, el poder del Espíritu Santo que mora en el creyente. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu, dice esta palabra, y no satisfagáis los deseos de la carne. Nuestro cuerpo, nuestra naturaleza vieja quiere que nosotros podamos satisfacer sus deseos negativos, pero tenemos al Espíritu Santo y si nosotros vivimos acorde a Él, vamos a tener vidas santificadas delante del Señor. Sin embargo, todos pecamos.
Todos le fallamos a Dios. Bendito sea el Señor porque Él nos ha dado, mis amados hermanos, un medio por el cual nosotros podamos ser perdonados. ¿Qué fuera de nuestra vida, mis amados hermanos, si Jesucristo, el Hijo de Dios, no abogara por nosotros? ¿Qué fuera de nuestra vida si nosotros no pudiéramos tener un remedio para el pecado? Dice 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, dice el apóstol, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso, hermanos? Qué gozo, qué satisfacción es el saber que si nosotros le ofendemos al Señor, le fallamos al Señor, podemos correr delante de su presencia, correr a ese lugar santísimo y decirle al Padre que nos perdone por medio de la sangre de Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero mis amados hermanos, esto no es para que yo pueda hoy hacer una cosa y mañana la pueda repetir otra vez y otra vez y otra vez, con pecados, hermanos, conscientes que nosotros muchas veces sabemos. Por ejemplo, hay hermanos que tienen 2 mujeres y un camino. Yo he sabido de hermanos, yo recuerdo cuando estábamos en la 23, teníamos 3 servicios. Un hermano llevaba a la mujer original al primer servicio y al amante la llevaba al tercero. Pero usted me dirá, dentro del pueblo de Dios, sí. Eso tenía que él tomar una decisión, dejar al amante y seguir con su esposa, punto y aparte, solamente arrepentirse, pedirle perdón al Señor y borrón y cuenta nueva. Pero no, como el pecado es sabroso, dice, entonces lo voy a seguir haciendo. Eso tampoco, ¿verdad? Pero la Biblia dice que si nosotros tratamos de vivir una vida consagrada al Señor, pero como le fallamos, podemos correr al trono de la gracia y pedirle perdón al Señor, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Decía anoche que este lugar lo hemos dedicado para el Señor, es santo. Lo hemos separado para el Señor, es santo. Este lugar no puede pecar, ¿verdad que no? Las bocinas no pueden pecar, ¿verdad que las bocinas no pueden codiciar? Este micrófono tampoco, pero los que subimos acá sí. Una vez me contaron que uno de los que participaba acá en los servicios, y no digo en qué ministerio, venía a veces de goma a servir. He sabido de varios. ¿Cómo es posible? Por eso debemos de tener tanto cuidado. Si le fallamos al Señor, pues es de correr al trono de la gracia y pedirle perdón. Y Él nos va a perdonar con su gran misericordia que tiene, y nos va a levantar para que nosotros podamos tener una vida correcta delante de Dios. Y la otra etapa de los cristianos en cuanto a la santificación es la santificación perfecta. Y eso, mis amados hermanos, llega cuando nosotros recibamos a Jesucristo en su inminente segunda venida por el Señor, o partamos de este mundo. Desde el momento, hermanos, que nosotros aceptamos a Jesús hasta el día, escuche bien, hasta el día que nos muramos, siempre va a haber una lucha en contra del pecado. Solamente el día que muramos vamos a descansar de tener esa batalla con el enemigo, o cuando Jesucristo venga. Dice
Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Dice, vea qué bonito. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí se completa, mis amados hermanos, el pasaje de Filipenses 1:6, donde dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es hasta entonces donde vamos a nosotros ya no batallar con el pecado. Pero mientras estemos en este mundo, vamos a tener esa lucha siempre con el pecado. Pero tenemos nosotros una gran ventaja, que el Espíritu Santo está para ayudarnos a todos en nuestras debilidades. ¿Cuántos tienen debilidades acá? Vea que tenemos muchas debilidades. Pues el Espíritu Santo nos ayuda para que nosotros podamos ser victoriosos en nuestras debilidades. Así que cierre sus ojos. Padre, esta mañana estamos delante de tu presencia, dándote gracias por tu palabra que hemos hoy recibido. Señor, queremos agradecerte con todo nuestro corazón, porque tú nos apartaste para un uso exclusivo, para que tú cumplas tus propósitos en nuestra vida. Ahí donde usted está, si usted tiene que confesarle algo al Señor, confiéseselo. Pídale perdón. Dígale, ten misericordia de mí. Ayúdame en mi debilidad. Perdóname, Señor, yo quiero honrarte todos los días de mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo estoy orando por esta congregación y por todos los que nos escuchan por los diferentes medios, para que seamos un pueblo santo, un pueblo separado, en el cual tú cumplas tus propósitos. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Te confesamos nuestras faltas y te pedimos perdón, porque cuántas veces te hemos ofendido. Gracias por hacer la obra preciosa en nuestra vida y ayudarnos a tener una vida victoriosa sobre el pecado. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.